Un mensaje para hoy. Un mensaje para hoy. Nadie sería salvo. Y se nos olvida que está la apostasía. Cuando la persona se descuida en los caminos de Dios y comienza a alejarse del campamento de Dios, y si llegara a entrar en la tibieza de los cristianos, que es lo que habla Jesucristo, que a los tibios vomitaré de mi boca. Pero digamos en términos de apostasía, en esa tibieza, el creyente se convierte en presa y la apostasía en cazador. No puede hacerle nada al incrédulo, al frío, tampoco al caliente, pero está esperando la presa. ¿Cuál es su presa? Aquel que comienza a sentirse incómodo, que su fe se pone en juego y comienza a alejarse de la iglesia, ¿no? Y si llega un momento en que hay tibieza en su corazón, les digo, se convierte en presa. Y el cazador es la apostasía. No quiere decir que en ese momento será cortado, pero está siendo empujado por las circunstancias para que el cazador le dé un jaque mate a la presa. Y entonces no habrá otra segunda oportunidad. Dice el libro de Hebreos, dice Cristo mismo: no quiero borrar tu nombre del libro de la vida. Mantén tu lugar. No se habla tampoco de una fe, de una iglesia que está orando para que Él regrese y haga justicia. Él regresa a hacer justicia porque es el tiempo de hacerlo. Y ese momento está en su sola potestad. La pregunta es, ¿regresará Cristo en un momento de fe? Fe entre los creyentes que lo deben de estar esperando, y alguna fe en Dios posible. ¿Será posible entonces que haya fe en el mundo, en la humanidad, en la sociedad? La pregunta o la declaración en el griego, según el que escribió estos estudios de Archibald, parece sugerir una respuesta negativa, queriendo decir que esa fe persistente demostrada en la viuda del relato no sería encontrada en el momento de la trompeta final. Esto es según el griego. Pero sabemos lo que dijo Jesús de los días de Noé, de los días de Sodoma y Gomorra. Ya entendemos por el Espíritu de Dios. Podría sugerir al Señor que su venida coincide con el momento en que menos fe se manifiesta en el mundo. Históricamente coincidió así en los días del gran diluvio, en la construcción de la Torre de Babel que hemos hablado antes, y de igual manera coincidió con la construcción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. El temor de Dios estaba escaseando o escaseaba por toda la tierra. Es necesario entender que esto para entender las calamidades y desastres que están ocurriendo por diversos lugares. Todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor no es la madre naturaleza actuando por el calentamiento global, amados. No es el cumplimiento de las profecías de Nostradamus, como dicen algunos. Esto tiene que ver con los tiempos de Dios antes de su venida. Así, amados, si la tierra está sufriendo dolores de parto, es porque ha llegado el tiempo de su venida. Si se están cumpliendo las profecías de la Biblia, es porque ha llegado el tiempo de su venida. No es o no será la fe en la minoría creyente la que hará venir a Cristo a esta tierra. Será la falta de fe en el resto de la humanidad, como en los días de Noé, como en los días de Lot, como en los días de la Torre de Babel. Dios tuvo que venir. Así es, no es nosotros lo vamos a hacer venir a Él. No, nosotros lo estamos esperando a Él. Esa pregunta en realidad es para el resto de la humanidad. Pero cuídate tú, el que cree estar firme, mire que no caiga. Será la falta de fe en el resto de la humanidad la que cerrará este capítulo en la historia del hombre en los últimos 6,000 años. La justicia para el pueblo de Dios se convertirá en el juicio de las demás naciones de la tierra. Solo que la viuda estaba pidiendo, el juez se lo garantizó, pero el adversario de la viuda fue tratado severamente, porque ella estaba sufriendo a causa de su adversario. Y el juez obró, aunque obró de mala gana, pero obró. Y el adversario de la jueza fue tratado con vileza. Piense esto que les estoy diciendo, porque ya Dios decidió juzgar a favor de los creyentes, de la iglesia, y en contra de las demás naciones de la tierra.
Sin embargo, parece ser que la fe mencionada en la pregunta del relato no se halló representada en este momento. Esa fe que Dios pregunta por ella. En esta historia Dios relata un principio terrenal, la necesidad de la viuda con su petición al juez, y un principio espiritual. Cuando Cristo regrese, ¿hallará fe en la tierra? Espiritual porque Dios es el juez y su iglesia como la viuda en el momento de la trompeta final, acabada de despertar de un largo sueño justo antes del clamor de la medianoche, como les dije antes. Hay una comparación aquí espiritual en la parábola, en los primeros 7 versículos, pero es el versículo número 8 el que nos trae a este lugar de las probabilidades de lo que está pasando. Podemos unir la parábola completa y nos damos cuenta dónde tú estás hoy, cómo está tu fe hoy, de quién estás dependiendo hoy. Dios demanda de ti personalmente. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Demanda que tú establezcas tu comunicación con Dios. Demanda que tú lo pongas a Él, las prioridades, lo pongas a Él primero sobre todo lo demás. Amarás al Señor tu Dios. No hay excusa que te salve de esto. No que si no entendí, no que si acá, no que si para allá, porque aparecen tantas excusas que se pueden poner ahí también como si fuera un paquete de excusas. Y ninguna de ellas te va a ayudar en el día postrero. Es tu persona, es tu responsabilidad completamente. Amarás al Señor tu Dios. Tú eres el que tienes al Espíritu Santo. Tú eres el que tienes la palabra profética para estos días. Tú eres el que tienes el regalo de Dios en tus manos. Busca a Dios. Escudriña las Escrituras, dicen los apóstoles, diligentemente, porque en ella hallarás la salvación. No en el hermano, no en la hermana, no en el pastor, no en la pastora. En la palabra de Dios, dice el apóstol. Diligentemente quiere decir que tienes que perder sueño, que tienes que tomarte la taza de café quizás para poder seguir hacia adelante, terminar el capítulo, escuchar la palabra si te cansas de leerla. ¿Me estás entendiendo? Es lo que Dios demanda de nosotros, y entonces podrás amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces te sale hablarle de estas cosas y no avergonzarte cuando estás con el amigo o con la amiga, que tuviste la oportunidad de hablar estas cosas y no lo hiciste. ¿Por qué? Porque no amabas a Dios como Dios demanda de Él y de ti. ¿Me está entendiendo, amados? Porque si no podemos amar a Dios directamente de esa manera, ¿cómo vamos a salir por nuestro prójimo? Pero si hacemos una cosa, cumpliremos la otra, si lo hacemos diligentemente. Teme a Dios y entonces entramos en el ciclo de la verdad de Dios. Hágase tu voluntad, oh Padre, como en los cielos, así también en la tierra. Y le dejamos las prioridades, las posibilidades, las probabilidades a Dios. Tú sirve a Dios con todo tu corazón y todas estas cosas sucederán. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Este es el punto en esta enseñanza. El punto de esta enseñanza está en discernir esta comparación que hace Dios con la viuda y el juez, comparado con la iglesia y Dios en el momento en que Dios actuará a favor de los creyentes y en contra del resto de la humanidad. La pregunta es también, ¿dónde tú te encuentras aquí? Porque el momento es ya en que Dios ha de venir a rendir cuentas. Es necesario que hoy todo creyente pueda entender estas cosas, las terrenales primero, para que se puedan entender las espirituales después. Hacemos un llamado en este momento. Hacemos un llamado nosotros, a nosotros mismos, a restaurar nuestra fe antes de que sea demasiado tarde. Pastor, eso puede pasar. Mire lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. El mañana no le está garantizado a nadie. Tenemos que ajustar nuestras prioridades. Tenemos que poner a Dios primero. Tenemos que depender de Dios, del Espíritu Santo, de nosotros mismos, amados. No de la fe del hermano, no de la fe de la hermana, no del consejo, ni el consejo del hermano o de la hermana necesariamente. Los consejos se reciben y todo eso, pero ¿qué de ti, de tu responsabilidad personal para con Dios? Eso es lo que va a hacer la diferencia, amados. Tenemos que restaurar esa relación con Dios, donde le damos la prioridad principal a Él. Los dolores de parto de la tierra ya han comenzado, amados. Pronto temblará toda ella como si estuviese ebria en su estupor. Así dice la palabra. Se resbalará y no podrá estar ya firme. Vacilará.
como una choza. Y el que se llegue a caer, entonces ya no podrá levantarse. ¿Qué estamos esperando, amados? Interrumpimos este mensaje para traer una noticia de última hora. Así me he sentido, amados, todos estos meses. Pero en realidad, considere bien lo que hemos estado hablando y pregúntele a Dios si Dios no quiere interrumpir lo que está ocurriendo en tu vida, para que le prestes atención a Él, a la voz del Espíritu Santo, respaldada en su palabra. No estamos hablando de cosas inventadas. Estamos hablando de lo que está siendo comprobado por la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, amado. Toda ella, la suma de la palabra, es la verdad. De eso estamos hablando, amados. De que le demos el lugar a Dios antes de que sea demasiado tarde. Los días que quedan estarán siendo acortados por amor a los justos, dice la palabra. Por los que todavía temen al Dios que creó los cielos y la tierra. Si están ocurriendo cosas raras en nuestra Un mensaje para hoy. Un mensaje para hoy.